Una vez que se han realizado tanto el interior como el frente del armario, procedemos a su despiece. Antes debemos remarcar que Armarios CAD siempre identifica todas las piezas del armario, asignándoles un número. Este número aparecerá en todas las hojas de despiece, en los planos de montaje y en las etiquetas, lo cual facilitará la identificación en cualquier momento del proceso productivo de un armario de cualquier pieza del mismo o en su montaje. Vayamos a despiezar. Vamos a despiezar y aquí el programa nos pide que le indiquemos cuáles son los modelos, los materiales que vamos a aplicar a cada uno de los elementos del armario. Así, por ejemplo, en los estantes podemos designar el material de los estantes o bien designar el material de un estante distinto al resto. También podemos indicar el material de las barras de colgar, el de los frentes de los cajones. También podemos designar algún frente de cajón de material distinto al resto, el modelo de los tiradores y los cantos. Aquí el programa nos da dos opciones para calcular los cantos. Podemos, por una parte, calcular las piezas que irán canteadas y las que no irán canteadas, o bien podemos indicarle que nos lo cantee todo. Si el armario hubiese costados vistos o terminales, aquí podemos indicar el material para los mismos. Como tenemos un armario hecho con remates, aquí indicaremos el material de esos remates. Si tuviésemos un armario con marcos, aquí tendríamos el material de marcos, tapetas y molduras. Y como tenemos un armario de puertas correderas, aquí podremos indicar el material de las guías. Bien, aceptamos estos materiales del interior y ahora vamos a definir las puertas. Aquí tenemos las 4 puertas que este programa tiene. Podremos definir cada una de las puertas por separado o indicar al programa que todas las puertas son iguales. En Armarios CAD, el despiece de una puerta puede tener 4 formatos: una puerta lisa, japonesa, fresada o montada. En las puertas japonesas, fresadas y montadas existen unas hojas de despiece que cada usuario puede rellenar en función del modelo de cada uno de sus tipos de puertas. En una puerta lisa, a la hora de definirla, solamente indicaremos el material del que está hecho, escogiendo entre el tipo del material y, una vez escogido el material, entre el tipo o color de ese material. Si la puerta fuese japonesa, la vamos a definir. Aquí nos aparecerían las puertas japonesas definidas por usuario. Por ejemplo, escogiésemos esta. Aquí tenemos las medidas de cada una de las franjas de esa puerta japonesa y podríamos indicar para cada una de esas franjas el material que deseamos que tenga. Si la puerta fuese fresada, también podríamos definirla. Aquí tendríamos los modelos que el usuario ha definido. Aquí podemos indicar el material de la hoja de la puerta o el material de cada uno de sus huecos. Aquí el programa, vemos como en esta puerta tenemos 2 huecos. El primer hueco es un hueco pasante, está aquí indicado con una P, que para esta puerta mide esto, y aquí podemos indicarle, por lo tanto, el material con que va a tener ese hueco pasante. En cambio, el hueco número 2 es un hueco ciego y por lo tanto no vamos a poder meter el material. Incluso podríamos modificar las medidas de despiece de este modelo yendo a este botón, y aquí veremos cómo nos aparece el despiece de esta puerta. Y aquí podríamos modificar, por ejemplo, la medida de la calle inferior. Por ejemplo, si cogiésemos de 300, veremos cómo el hueco 2, que es el hueco que hemos indicado que sea el que absorba las diferencias de medida, ha cambiado su medida. También podemos indicar una puerta montada, y aquí podemos también escoger por una parte el material de los montantes y por otra parte el material de cada uno de los huecos de esa puerta montada. Bien, aceptásemos esto y acabamos. El fichero de despiece ha sido escrito correctamente. El programa ahora ya sabe todos los componentes que contiene el armario y cada uno de sus materiales. Ahora vamos entonces a obtener la información precisa de cada una de las partes. Por una parte vamos a colocar o a ver la hoja de despiece. En la hoja de despiece, aquí vemos cómo lo que nos aparece es, aparte de todos los datos del armario, el proyecto, el armario que es, dónde está situado, el cliente, etcétera, el hueco crudo que tiene y el material que vamos a aplicar. Vemos cómo vamos módulo a módulo. Cada uno de los módulos nos está indicando las medidas y si tiene algún módulo paramétrico insertado, como en este caso, cómo se llama ese módulo paramétrico. Y tenemos por otra parte cada una de las piezas que componen el módulo. Aquí tenemos la trasera con sus dimensiones de beta, contra beta y grosor, y el canteado. Tenemos otras piezas como por ejemplo el techo o el suelo, el costado izquierdo, también con sus dimensiones, con su grosor. Y aquí vemos como hay piezas que están canteadas. Por ejemplo, el costado derecho de este módulo está canteado, en cambio el costado izquierdo no está canteado. Aquí tendríamos el material, si la pieza fuese de un material distinto, y los mecanizados que trae. Aquí veremos cómo esto se repite
en todos los módulos. Por ejemplo, en el módulo 2, que tenía también unos accesorios, aquí me indica los accesorios que son. Y por último también vamos a ver aquí los herrajes que componen necesarios para crear este armario. También podríamos obtener la hoja de cajoneras. En la hoja de cajoneras, aquí lo que nos aparece, igual que en el resto de hojas, todos los datos del armario. También podemos ver cómo cada una de las cajoneras a qué pertenece, a qué módulo pertenecen, las dimensiones, el modelo del tirador y todas las piezas que componen esa cajonera, despiezadas según ha parametrizado el usuario. También podríamos ahora escoger la hoja de corte. La hoja de corte, veremos cómo aquí el programa lo que hace es agrupar piezas de igual tamaño y por grosores, indicándonos el número total de piezas que tenemos que cortar de cada uno de estos elementos y el total de metros cuadrados de cada una de estas piezas. También las barras para percha y los herrajes que componen este armario. También podríamos escoger ahora la hoja de frentes. En la hoja de frentes lo que nos aparecerán serán todos los datos del armario, la cantidad de puertas, el tipo, el perfil que hemos utilizado, y cada una de las puertas veremos cómo podemos despiezarlas con cada una de sus franjas, viendo el material que tiene cada una de sus franjas y las dimensiones de cada una de sus franjas. Aquí tendremos los remates, las guías y los herrajes que llevan esas puertas. Y por último también podemos obtener las etiquetas. La hoja de etiquetas es una hoja fundamental porque tenemos para cada pieza su etiqueta identificativa. En cada una de esas etiquetas nos aparece, aparte de la información del proyecto y el armario y la situación de ese armario dentro de esa casa, el cliente, la trasera, es decir, la identificación de la pieza con sus dimensiones y su material y los controles numéricos que llevase. Así, por ejemplo, aquí tendríamos que sería la balda número 1 del módulo número 1 con estas dimensiones de beta contra beta y grosor, y esta F nos indica que tenemos que cantearla. Aquí está su material. Aquí tendríamos todos los elementos que componen el armario para su identificación.